7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, que nos acompaña en esta mañana en nuestro segmento de entrevistas. Economista, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Yo antes de comentar el tema político, yo quisiera, en base a su experiencia, expresidente, cuando el gobierno organiza un plan de vacunación o está en una situación de crisis como la que vivimos en el país, me refiero a la crisis sanitaria, los planes de vacunación, las acciones que va a tomar el ministro de Salud, son consultadas al jefe de Estado. El jefe de Estado debe conocer cómo se va a implementar una situación de esta naturaleza. Le pregunto esto por las declaraciones del presidente de la República, que señaló ayer que el plan de vacunación ha estado solo en la cabeza del ministro Juan Carlos Ceballos, pese a que él mismo dice se conoció en los medios de comunicación y pese a que varios de sus funcionarios empezaron a promocionar dicho plan, que como usted ya conoce y todos sabemos, lamentablemente se llevó de una forma inadecuada, privilegiando a un grupo muy selecto de personas. Los presidentes, entiendo yo, deben conocer cómo se organiza todo. Esta es una expresión del presidente de la República solo para deslindarse de la responsabilidad, ¿o cree que a él no le consultaron nada? Si nos ayuda encendiendo su micrófono, expresidente, por favor. Buenos días. Sí, creo que cuando no está en mute el micrófono funciona mejor. Bueno, aprovecho para saludar a Quito, a Pichincha, al pueblo ecuatoriano. Gracias por esta entrevista. Responder a Licenia. Pero si estamos en emergencias, ¿cuántos decretos de emergencia se han firmado? ¿Cómo puede decir el presidente de la República que leyó en los medios de comunicación que había un plan de emergencia de vacunación, pero resulta que solo ha estado en la cabeza del ministro? O sea, este hombre está enfermo y los responsables ya no es él está fuera de sus cabales. Son los que nos mantuvieron en el cargo para perseguirnos a nosotros, porque el tipo se vio ir el primer año cuando incumplió su programa de gobierno. Eso es causal de revocatoria de mandato. Lo bloquearon en la Corte Constitucional para protegerlo y que persiga a Correa. Luego, en los crímenes de lesa humanidad, la represión brutal de octubre de 2019, caos político, social, debieron anticiparse elecciones como establece la Constitución. Impidieron aquello, Yacu Pérez, Conalle, etcétera, para mantenerlo y que siga persiguiendo a Correa. Y nos tocó el peor gobierno de la historia, con la peor crisis de la historia, que dijeron que traían 2 millones de vacunas, de pruebas COVID, era mentira. Luego las vacunas, las pocas que vinieron se las repartieron entre ellos porque son buenos hijitos, buenos amigos, la argolla, los de Buena Cuna, la alcurnia, el buen nombre, lo mismo de la aristocracia que nos acompaña de la colonia. Y ahora este inepto dice que no ha habido plan de vacunación, que él creyó que había porque lo leyó en los periódicos. Por Dios, no tenemos presidente, pero ya la culpa no es de Moreno. Moreno tiene un problema psicológico, está fuera de sus cabales. La culpa es de aquellos que lo mantuvieron ahí para destruir a Correa, porque claramente el tipo demostró su ineptitud hace mucho tiempo, pero ya muestra realmente un desequilibrio mental. ¿Cómo un presidente de la República puede decir que creyó que había plan de vacunación porque lo leyó en los periódicos? No porque le informó su ministro de Salud. Y ahora dice que ha estado en la cabeza de su ex ministro que salió huyendo del país, pero que este ministro es tan bueno que un fin de semana ha hecho todo. ¿Cuándo? Cuando ya tenemos decenas de miles de muertos. Ecuador no merece esto, sinceramente no merecemos esto. Ahora señala, expresidente, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle como siempre. Quien usted señala como los que sostuvieron a Moreno son los que ahora pretenden desentenderse y distanciarse de él, ¿no? Están marcando distancias, incluso hasta lo cuestionan en los debates presidenciales y en las redes sociales. Pero es que mire, ya, créame, no nos han robado solo la verdad estos 4 años, nos han robado el sentido común. ¿En qué lugar del mundo se puede creer que se construyó un puente hacia ninguna parte cuando tenemos satélite, cuando es público, carretera de primer nivel y que es para que pase la guerrilla y el narcotráfico? Si usted hiciera algo así, lo hace escondido en la selva. ¿Quién puede creer una tontería así? Pero 3 años lo dejaron mentir. Y después va a inaugurar con el presidente de Colombia lo que es el tercer eje vial. Es decir, nos han robado ya el sentido común. O sea, ¿quién puede creer que el caso de Odebrecht acusen a todo el mundo menos a Odebrecht? ¿Quién puede creer que Trujillo se declara emperador y en lugar de mandarlo a un psiquiatra o al manicomio, lo aplauden y lo apoyen para que destrocen a la patria? ¿Quién puede creer un expresidente acusado de influjo psíquico para manejar una organización criminal de Carlos Soborno? Nos han robado el sentido común. Ahora dicen, después de sacarle el jugo, manejarlo como títere, implementar sus políticas, jactarse de eso, darle elogios, cuando todavía tenía 80% de popularidad el primer año, ¿no?, a Moreno, ser cómplice total de Moreno. Ahora resulta que también ha sido correísta Moreno, llevamos 14 años de correísmo. Vea, es tan fácil para esto, como esto, público que nos escucha. Escúchenme muy bien, Quito, ya basta de que nos insulten hasta la inteligencia. Es tan fácil como esto. ¿Quiénes han sido los perseguidos?
¿Quién ha sido la única oposición? Vean cómo Creo, Social Cristianos, han apoyado Pachacuti en todo a Moreno. Y por último, ¿por quién creen que va a votar Moreno? ¿Por Andrés Arauz o por Guillermo Lasso? Ya no se dejen engañar, o sea, que nos robaron la verdad, que no nos roben hasta el sentido común, por favor. Presidente, en ese sentido, ¿usted cree que podría afectar la candidatura del señor Arauz el hecho de que Pachacuti ayer decidiera llamar a su militancia a votar por el voto nulo? Mire, la experiencia histórica demuestra que cuando se hacen esos llamados, la militancia no obedece. De hecho, Pachacuti, la militancia es más bien las organizaciones sociales agrupadas en Acunaye. Ese pueblo indígena, esas comunidades indígenas, claramente recuerdan que con nosotros mejoraron muchísimo su nivel de vida, se duplicó la matrícula en las universidades, hubo escuelas del milenio, electrificación, carreteros, internet, centros de salud, fortalecimiento del seguro social campesino y tantas cosas. En un momento dado pueden votar por alguien que se hizo pasar como indígena, que no es indígena, pero luego que le digan que voten nulo, cuando tienen para escoger entre un banquero, y ellos saben lo que ha pasado en el país, en la 29 de la crisis bancaria, los que me escuchan, ¿a quién de ustedes le perdonaron un centavo durante la crisis los banqueros? Y ahora sí, para obtener su voto, el voto de la gente, dicen que van a perdonar las deudas. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿No? Entonces, los indígenas es un pueblo, no son ingenuos. Entonces, claramente saben que vivieron mucho mejor con nosotros, saben las políticas que tuvieron y saben lo que es un banquero. Entonces, no creo que el llamado de Pachacuti tenga efecto y ese pueblo indígena votará por Andrés Arauz. ¿Qué pasará con el voto, expresidente? Ayer Javier Herbas hizo un coqueteo de carácter político con Guillermo Lasso, a quien le llamó a dialogar en una entrevista en medios de comunicación, y horas más tarde la dirigencia de la Izquierda Democrática, con Guillermo Herrera, su presidente, y con Vilma Andrade, la asambleísta reelegida en estas elecciones, marcaron distancia de la decisión de Herbas y han dicho que ellos no van a votar por ninguna de las dos opciones. En ese caso, ¿qué hará el votante socialdemócrata, quien optó por Herbas en la primera vuelta? No necesariamente votaron por Eva los socialdemócratas. Estamos en una coyuntura muy especial. El daño que ha hecho Moreno es gigantesco. No solo ha destruido lo tangible, no solo nos ha retrasado décadas en salud, en educación, en infraestructura, en servicios públicos. Tal vez el mayor daño es el intangible, la pérdida de fe en nosotros mismos, de nuevo la desconfianza en la política, en todos los políticos. Entonces hay un voto antisistema. Y yo creo que Herbas y el propio Yacu Pérez recibieron ese voto antisistema contra todo. Ya, como decía Lasso, no usted sabe la expresión que utilizó. Herbas, ¿qué hizo? Salió en TikTok con patineta, salió disfrazado de viuda. Yacu Pérez, que va a exportar barriles de agua. Y cómo miente, ¿no? Y ese es el otro problema, la tolerancia a la mentira, cosas absurdas. Como les decía, no solo nos roban la verdad, nos roban la inteligencia. Que supuestamente el fraude que le hicieron fui yo como Nebot, que me he reunido con Nebot. Y mi influjo psíquico es tan fuerte que de Bélgica logré manejar un Consejo Nacional Electoral que por todos los medios nos ha perseguido, nos ha tratado de impedir participar para que le hagan fraude de Yacu Pérez. ¿Quién puede creer una tontería así? Pero nadie le dice nada. Entonces, no son los socialdemócratas los que han votado por Herbas. Los verdaderos socialdemócratas es imposible que voten por Lasso, porque por definición, no, lo contrario al neoliberalismo es la socialdemocracia y el centro hacia la izquierda, es por definición. Y obviamente Lasso es neoliberal, sus propuestas son neoliberales. Como ha gobernado con Moreno, es con políticas neoliberales que nos han hecho quebrar, como siempre ocurre con las políticas neoliberales, sobre todo en países en vías de desarrollo, como ya lo hicieron en el 1999 en Ecuador. Entonces yo creo que esos verdaderos socialdemócratas tampoco le van a hacer caso a la dirigencia y votar nulo, no van a despreciar su voto y van a votar por Andrés Arauz, porque está mucho más cerca de nosotros que somos la izquierda, el centro izquierda son ellos, la verdadera socialdemocracia, la socialdemocracia que dirigió Rodrigo Borja, a quien respetamos muchísimo, son muy cercanos a nosotros, no pueden unirse con el neoliberalismo, una contradicción. Pero ahí hay gente que votó antisistema, entonces esa gente sí puede anular el voto o tal vez algunos irán con Lasso, ¿no? ¿Y cuál es la clave para ganarse esos? Bueno, usted cree que tengo todas las respuestas, ¿no? A las preguntas. Por eso son las elecciones. Si tuviéramos todas las respuestas, diría, vamos a ganar, vámonos a ya descansar nomás y tirarnos una hamaca. Hay que trabajar como el primer día, como si no tuviéramos un solo voto. Nuestra fórmula es sencilla. Eso es lo que le he dicho a Andrés y siempre repito a nuestra militancia. Ser auténticos. ¿Por qué vamos a proponer lo que proponemos? Por ejemplo, mayor presupuesto de universidades. ¿Acaso nosotros tenemos universidades privadas? ¿Nos beneficiamos de algo? Claro, es para universidad pública, pero
¿Por qué vamos a proponer mejor educación? O sea, ¿acaso nos estamos beneficiando? Las propuestas de Lazo sí lo benefician a él, a su grupo. Entonces, por lo menos somos auténticos. Alguien podría decir, no estoy de acuerdo, pero nadie nos puede decir que estamos proponiendo lo que nos conviene como grupo, porque lo hacemos por el bien común. Entonces, primero, ser auténtico. Y segundo, decir la verdad. Pues. La verdad. Es decir, decir lo que vamos a hacer. No en época de campaña decir que se van a perdonar las deudas, los banqueros, un banquero como Lazo, cuando durante la crisis no han perdonado una sola deuda y por el contrario se han ejecutado muchas garantías. Y te cobran hasta por la llamada para cobrarte la deuda. Expresidente, ¿qué impacto cree usted que puede tener en el electorado, en esa parte, sobre todo el electorado que aún se encuentra indecisa y que tiene cierto nivel de rechazo hacia su gobierno o a lo que significa su gobierno para ellos, quizá denominado el anticorreísmo, el resultado del debate presencial, de acuerdo a algunos expertos e incluso una encuesta de Clima Social indica que el ganador de ese debate fue el señor Andrés Arauz. Sin embargo, no es muchísima la cantidad de personas que tradicionalmente miran un debate. ¿Usted cree que eso puede incidir positivamente en la candidatura del señor Arauz? ¿Cómo mira usted esto, por un lado? Y por otro, para este sector de la población que está indecisa y que, le digo, tiene rechazo a su gobierno, ¿qué garantía tiene ese sector de la población de que no ocurra lo mismo con el señor Arauz una vez que llegue al poder? Me refiero a que no termine implementando un plan distinto para el que fue electo o con el que fue electo. En primer lugar, los anticorreístas. ¿Cuándo vivían mejor? En esta tragedia durante nuestro gobierno. ¿Quién de ustedes no mejoró con nuestro gobierno? Ah, pero es que Correa, te odio porque eres prepotente, autoritario. ¿Cuántos de ustedes me conocen? Ninguno, tal vez el 1 por 1000 me conoce personalmente. Es lo que le dio la prensa, ¿no? Ya vemos lo que es la prensa. Si vio Andrés, ¿cómo se llama este señor? Andrés Carrión, ¿no? En hora 25, la prepotencia de Andrés Carrión. Si vio quiénes fueron los primeritos en vacunarse, cercanos al poder. Con nosotros no tenían ese acceso, pero los Diego Oquendo, los Gonzalo Rosero y tantos otros. Entonces, a nosotros no nos sometieron, pues ese es el problema. Y hemos tenido 14 años, ahí sí 14 años, de un proceso masivo de tratar de destruir la reputación, la integridad de aquel a quien consideran su enemigo, y no lo han logrado. Miren que somos la principal fuerza política. Entonces, la reflexión a los anticorristas. ¿Por qué son anticorristas? Por haber dado educación, salud, sin parangón, obra pública, servicios públicos donde el rey era el ciudadano. Ahora son puro maltrato, filas, coima, etc. Ah, no es que me caes mal porque no te conozco, no es que niego que tu gobierno no fue muy bien, pero corrupto, los sobreprecios por todos lados. ¿Ustedes creen que si fuéramos corruptos tendrían que condenarme por influjo psíquico? Después de 4 años, si fuéramos corruptos, persecución brutal, con fuerzas nacionales y extranjeras, con toda la inteligencia del Estado, con fuerzas privadas, los banqueros, Villavicencio, toda esa gente. ¿Ustedes creen que no hubieran descubierto una cuenta secreta, algún centavo mal habido? A quien le habla, Jorge Glass. ¿Cómo podemos dejarnos engañar? Como le decía, nos roban no solo la verdad, nos roban el sentido común. Pero los sobreprecios, no hay un juicio sobre precios. Le llamaron sobreprecio a los reajustes de contrato. ¿Por qué no lo llaman sobreprecio entonces al reajuste del monto del contrato en el metro de Quito? Porque son de la gallada. Entonces es mentira, eso no es delito, ¿eh? No es deseable, no es bueno, pero no es delito. Es que se hicieron mal los estudios, hubo un imprevisto, pero no hay un juicio sobre precio. Además, si hay sobreprecio, alguien debió lucrar. ¿Dónde está esa persona? Entonces ya nos robaron hasta la inteligencia, el sentido común, inocularon odio en nuestros corazones. Y con ese odio no vamos a ningún lado. Entonces los anticorreístas, les digo, con cariño, con afecto, reflexionen, están siendo utilizados, están siendo víctimas de sus propios verdugos, los que no quieren que vivan bien. Porque, reflexionen, ¿cuándo vivían mejor? ¿En esta tragedia o durante nuestros 10 años de gobierno? ¿Cómo pueden apoyar a aquellos que han sido cómplices de esta tragedia? Sobre la traición de Andrés Arauz, ¿no? A los que algunos temen, eso es lo que le decía, la destrucción que ha hecho Moreno es gigantesca, en lo intangible también. Este síndrome de la traición, la gente está traumada con la traición. Los traicionados, los que hemos sido víctimas del traidor y sus titiriteros, porque dicen, ¿cómo es posible que haya un tipo así? Superemos eso. Los ecuatorianos no somos así. Moreno es un accidente histórico. Yo creo que está enfermo mentalmente. Eso no va a volver a ocurrir. Si Andrés Arauz fuera traidor, ya no hubiera traicionado, pues en 4 años también ha sido perseguido. Y sobre el debate, yo creo que es claro, obvio, que clamoroso que Andrés lo ganó, no solo en el fondo, en la forma, en la imagen. Era el futuro, la innovación, las ideas, frente a lo viejo, frente al poder decrépito, frente a 40 años de política y gobiernos fracasados.
todos los gobiernos donde participó Lasso, por eso le dice Lasso Saladazo, ¿no? Maguad, Gutiérrez, Moreno, en todos esos gobiernos han fracasado. Entonces creo que el debate ayuda, pero el debate lo ve 5% de la población. Y ese 5% de la población, 90% está decidido. Entonces no podemos sobreestimar la incidencia de un debate que claramente lo ganó Andrés Arauz. ¿Qué decir, expresidente, con esa frase que utilizó Guillermo Lasso y que además a mucha gente lo que hizo fue simplemente ayudarle a confirmar que se trataba de la asesoría de Durán Barba, repitiendo las mismas recetas que ya utilizó antes en elecciones como la de Argentina entre Macri y Scioli, ¿no? La del famoso Andrés, no mientas otra vez. ¿Cuánto efecto puede generar eso en el sentimiento del votante ecuatoriano? Yo creo que les está surtiendo el efecto contrario. Es un error de marketing político gravísimo. Si usted quiere hacer una campaña sucia, la que hacen los mediocres, en lugar de proponer algo, denigrar al oponente, tratar de demostrar no que soy mejor, sino que el otro es peor, eso es ser mediocre, bueno, por lo menos no utilice el nombre de su oponente, porque está fijando en la conciencia colectiva el nombre, y eso es importantísimo. El primer paso para cualquier político es ser conocido. Así lo quieran, lo odien, pero debe ser conocido. Y lo que ha dado Lasso es a conocer aún más a Andrés Arauz. Pero como tú bien dices, esa es la táctica de Durán Barba. Revisen, el gran Simón Bolívar decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia, por el engaño. Revisen el debate Macri-Scioli, Mauricio Macri, quien finalmente ganó la elección con muy poco, su director de campaña era Durán Barba, ecuatoriano. Uno de los vacunados, de paso. Ya me iba a referir a eso. Daniel, ¿por qué mentís? Daniel, ¿por qué mentís? Y a cada rato mentís. Y trató de posicionar que el otro era mentiroso. Finalmente todo lo que dijo Scioli se cumplió. Ahora le dicen el vidente a Scioli, porque todo lo que dijo ese momento se cumplió. Pero en todo caso es el mismo Durán Barba el que está asesorando a Lasso. Y coincidencia, es de los vacunados Gol. Usted ve ahí la complicidad de Lasso con el gobierno, la corruptela, la falta de honestidad. Entre otros, vacunaron a Durán Barba para que pueda apoyar en la campaña a Lasso. Con los procesos abiertos en Bolivia en contra de la presidenta de facto Yanine Áñez, acá en el Ecuador se ha empezado a generar una serie de cucos en el sentido de que si el señor Arauz gana la presidencia de la República, usted a través, no sé cómo, no sé si también por influjo psíquico, pero en todo caso usted como va a tomar venganza, va a cobrar venganza. Y ya empezaron por allí algunas personas a meter ese miedo en la población antes de la elección de la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar si el señor Andrés Arauz gana? ¿Usted va a cobrar venganza como tienen esas personas? Cada ladrón juzga por su condición. Si algo nunca he sido en mi vida es vengativo, yo creo que la vida es demasiado corta para odiar. Y tal vez he sido demasiado ingenuo, porque yo tuve gente antes de ser presidente que me persiguió, me pusieron juicios penales por denunciar corrupción. ¿Quién de ellos fue perseguido? Esa no es mi manera de ser, pero eso es lo que trata de posicionar cierta prensa en esta manipulación, pero además juzgando de acuerdo a su condición. Lo que sí debe haber es justicia. Y aquí, perdóneme, usted sabe que, bueno, soy católico practicante, el Papa Francisco lo considero mi amigo, lo admiro muchísimo. Su última encíclica es una belleza, Fratelli Tutti, todos hermanos. Él lo dice muy claramente, aquí no hay dónde perderse. Cuidado, confundimos perdón con impunidad. Por la impunidad estamos como estamos. Mire, usted sabe lo que yo pienso de Abdala Bucaram, lo peor de la política ecuatoriana. Pero a él lo sacaron inconstitucionalmente. Y en lugar de ser reemplazado por la vicepresidenta Rosalía Arteaga, hacen los amarres de siempre, MPD, toda esa gente, lo de siempre, y lo ponen a Fabián Alarcón como presidente interino. Eso no ha existido nunca en nuestra Constitución. Claramente era un golpe de Estado, pero no pasó nada. Y de ahí todo el mundo se creyó con derecho a desestabilizar gobiernos, y en 10 años tuvimos 7 presidentes hasta que llegó mi gobierno y tuvimos un solo presidente en 10 años. Volvieron a hacer trampa, a permitir que Moreno haga todo, consultas mañosas, Trujillo se declara emperador. Ya vamos por el 4º vicepresidente. Y le aseguro que si no gana Andrés Arauz, esta inestabilidad seguirá, porque no hay proyecto, no hay fuerzas políticas que apoyen con contundencia, como nos apoyan a nosotros, un proyecto de país. Y porque se dio el mal ejemplo y se dio en impunidad. Pero ¿qué nos dice el Papa Francisco? No se trata de proponer, miren, es el párrafo 241, a los católicos practicantes, y a los que no lo son. Creo que el Papa Francisco es un líder moral para creyentes y no creyentes, ¿no? Lean el párrafo 241, 242 de la encíclica Fratelli Tutti, es la tercera encíclica del Papa, la última, una maravilla,
como la segunda, que era Laudato Si, dice, párrafo 241, no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos. Nadie me prohíbe que exija justicia. Y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Párrafo 242, estoy resumiendo. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferme el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro, que desata una carrera de venganza. No hay que hacerlo por venganza, no hay que hacerlo por ira, no hay que hacerlo por odio, hay que hacerlo por justicia, por verdad, porque si no, no tendremos democracia, porque si no, no tendremos desarrollo, si estas cosas quedan en impunidad. Alguien tiene que ser responsable de toda la persecución política. Miren lo que está pasando en Brasil. Ya se descubrió cómo Moro, ¿no?, fue un juez totalmente parcializado para impedir que Lula sea candidato y le robaron la libertad a Lula y la democracia a Brasil y lo pusieron a Jair Bolsonaro en la presidencia, porque si Lula era candidato, él ganaba las elecciones. Ya se derrumbó toda esa parodia, todo ese show, y ahora el acusado es Moro, pero el daño ya está hecho, el daño es gravísimo. Entonces, si esto queda en impunidad en Brasil como en Ecuador, se volverá a repetir. Usted vea que aquí todos mis casos le cayeron a Camacho, ¿no?, a la inefable jueza Camacho, ¿por qué será? Pero además, las corruptelas de ahora, el reparto de hospitales que se ha hecho, los carnets discapacitados, falsos, el financiamiento de la consulta mañosa con plata de las empresas públicas, eso está comprobado, la cuenta secreta de Lenín Moreno, las vacunas, donde muy suelto el juez reconoce un ministro que con dinero ajeno él es buen hijito y vacunó primero a su mamá, y los demás no queremos a nuestras madres. ¿Dónde está el honor, los principios? Eso no puede quedar en impunidad, no por odio, no por revancha, por justicia, porque si no, no tendremos democracia, no tendremos desarrollo, no tendremos siquiera civilización. La base de la civilización es la justicia, el sistema de justicia. Y en ese cuadre al que usted se refiere a propósito de la pregunta de Licenia, expresidente, tiene que entrar también lo sucedido a partir de la publicación del informe sobre los hechos de octubre, informe elaborado por una comisión totalmente independiente y autónoma de la Defensoría del Pueblo, aunque convocada por ellos, en donde se establecen los delitos de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública y por el gobierno de Moreno. ¿Qué pasa? ¿Qué debería pasar en la justicia con el informe de octubre de 2019? Alexis, en un Estado de Derecho se investigan delitos, no personas. En octubre del 2019 hubo 11 muertos. Decenas de ciudadanos perdieron un ojo. Si tú hubiese perdido un ojo, ¿sabes cómo te sentirías? Miles fueron heridos, fueron puestos en prisión arbitrariamente. Hay que investigar esos delitos, lo que ha hecho el Defensor del Pueblo, porque no lo hizo Fiscalía. Fiscalía está totalmente vendida al gobierno. Al Defensor del Pueblo no lo conozco. Lo puso Trujillo. Ahora sé que trató de evitar que sea él el Defensor del Pueblo porque no lo controlaba. Y realmente ha sido una sorpresa. Yo creo que es un viento de esperanza en la decadencia que tenemos actualmente como país. No lo conozco, creo que es anticorreísta. Creo que me ha criticado muy fuertemente. Pero que hombre más valiente y tratando de buscar la verdad. Y siempre vamos a apoyar la verdad y la valentía para buscarla. En todo caso, y no he hablado con él, nada, por si acaso, porque decir que es correísta, que lo manejó por influjo psíquico. Él investigó lo que tenía que investigar la Fiscalía y ha dicho las cosas claras. Pero un Estado de Derecho, escúchenme ciudadanas y ciudadanos de Quito, de Pichincha, del Ecuador, crezcamos en democracia, crezcamos en conciencia colectiva del Estado de Derecho. En un Estado de Derecho se investigan delitos, no personas. No es que me cae mal Correa y voy a buscar de qué acusarlo. No. Dado que hubo 11 muertos, tengo que ver qué causó esos 11 muertos. Si hay responsabilidad, puede ser penal, puede ser tan solo política, ¿no? De acuerdo al defensor público, del pueblo, perdón, no solo hay responsabilidad penal, sino de lesa humanidad, que son delitos que se persiguen internacionalmente y no prescriben. Entonces, por supuesto que hay que investigar una muerte, por supuesto que hay que investigar represiones brutales, sin precedentes al menos, en la época democrática de nuestro país. César,
entonces, expresidente, ese pedido que ha hecho el defensor del pueblo de que se impida la salida del país de las personas que podrían estar involucradas, en este caso, entre ellas el presidente de la República. Yo recordaba cuando escuchaba al defensor del pueblo como en su momento, el ahora nuevamente ministro, secretario de Comunicación Andrés Michelena, decía que se debe impedir la salida de los funcionarios de su gobierno. Todo era cuestión de tiempo, querida Licenia, y todos los abusos que estaban cometiendo iban a caer sobre ellos mismos. Ahora que digan que no es procedente, pues que pida que el impedir la salida de Moreno del país, el defensor del pueblo, que es una autoridad, ha hecho una investigación con una comisión de la verdad, que si son algo es anticorreísta, contrarios a nosotros, ¿no, verdad? Pero han investigado. Que digan pues que no es procedente, cuando un simple ministro decía que había que impedir la salida de todo el gobierno mío. ¿Se imagina? Están cayendo sobre ellos mismos todos los abusos. Ahora que diga Moreno que tiene inmunidad, que le tiene que levantar la inmunidad la Asamblea, ¿no? Para tener estas medidas cautelares. Cuando a mí me han llenado de juicios sin levantarme la inmunidad en ningún momento, pese a que la jueza Camacho lo pidió, se lo rechazó la Asamblea y en lugar de acusar por desacato a la Asamblea, se allanó. Y sin levantamiento de inmunidad acusa a un expresidente de todas las cosas. 39 juicios penales tengo. Toda esa destrucción institucional, jurídica, legal, de Estado de Derecho, está cayendo sobre ellos mismos. Era solo cuestión de tiempo, con la gran diferencia que ellos sí son culpables, nosotros no. ¿Dónde están medio sentados mal habidos después de 4 años de brutal persecución? ¿Para qué confianza puede tener del accionar de la Fiscalía, tomando en cuenta cómo ha sido la participación de la Fiscalía? La Fiscalía es una corrupta, es cómplice de Moreno. Recuerde que fue funcionaria Moreno. O sea, esta señora Salazar, Diana, ¿no? Primero era funcionaria de Fiscalía, ¿no? De segundo nivel. La llama Moreno a dirigir la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, nunca investiga la cuenta secreta en Moreno, y la nombran, pero lo dijo Roldán, que fue Moreno el que nombró a Diana Salazar. Saca 10 sobre 20, el peor examen, y le ponen 31 sobre 30 en expresión oral cuando no sabe ni hablar. Entonces, más claro, no puede estar, porque todo es un amarre. Eso es la corrupción, regalar cargos a quien no se lo merece. Y ese era Trujillo. Y la pusieron ahí, su mérito necesario y suficiente era perseguir a Correa, odiar a Correa. Y eso se ha dedicado, pero ha sido cómplice descarada del gobierno de Moreno. Por ejemplo, no ha investigado la cuenta Ininvestment, se tiene hasta el número, 100-4-3-71378, el Balboa Bank, a nombre de Ininvestment en Panamá, INA por las 3 hijas de Moreno, Cristina, Karina y Irina. Lo reconoció Moreno, pero dijo que era su hermano. Y si es su hermano, ¿por qué no le pide que la abra? Porque están las coimas, el dinero sucio de toda la familia Moreno. Los corruptos siempre fueron ellos. Entonces no ha investigado eso. Lo de los hospitales, lo dejó medio hacer, ¿no? Azuero era el que repartía hospitales. Daniel Mendoza repartía hospitales, coimas, todo. Pero detrás estaba Romo, pues. Detrás estaba Moreno. ¿Usted cree que los hospitales se reparten solitos? ¿Usted cree que un asambleísta maneja los hospitales? Y nunca han llegado, pues, a esos niveles. Y si en verdad investigaran el reparto de hospitales, se va media asamblea, se va medio gobierno, a la cárcel. Pero como eso beneficiaba a Correa, Diana Salazar ha dejado todo en impunidad. Entonces Diana Salazar es una corrupta cómplice de Moreno, no se engañe, no hay dónde perderse en eso. Para el episodio del tema judicial y de este temor que se ha hecho manifiesto de algunos opinólogos y de algunos periodistas también sobre la venganza. Yo le quiero preguntar, esto creo que ya va a ser la enésima vez que le pregunte, a mí me quedó bastante claro, pero hay alguna gente que o no le ha escuchado o se niega a entender. Usted ha dicho varias veces, expresidente, que no le interesa, al menos en el corto plazo, volver al país, y si gana Andrés Arauz será así. ¿Cuál es su postura con respecto a aquello? Y menos todavía cobrar venganza. Bueno, que gane Andrés Arauz no significa que se resuelven los casos jurídicos. Exacto. Miren lo que pasó en Bolivia, ¿no? A Evo Morales lo acusaron de todo, hasta de pedófilo. Y ganó arrasadoramente el MAS. A la semana ya los mismos jueces decían que no, era inocente en todo. Lo que pasa con Amado Vudú y con los procesos en Argentina. Y con Lula mismo, ¿no? Que ya ven que el gobierno de Bolsonaro se tambalea, etcétera, entonces ya los jueces están haciendo lo que tienen que hacer. Muy probablemente lo mismo pasa en Ecuador, pero si no pasa en Ecuador pasará a nivel internacional, ¿no? Nosotros tenemos que algunos, por elemental estrategia no podemos decirlo, en dónde explícitamente, pero ya hemos recurrido a algunos organismos internacionales que nos van a dar la razón, porque no hay nuevamente dónde perderse en la brutal persecución político-judicial que hemos sufrido. Pero
Pero en todo caso, si gana Andrés Arauz, no significa que yo pueda volver al país. Si se resuelven los casos judiciales, mi plan de vida, como lo anunció el país, era estar acá, en Bélgica. Vivimos 25 años con mi familia, que es binacional, en Ecuador. Creo que es elemental justicia vivir un tiempo en Bélgica. Yo quería dedicarme a la academia, tenía proyectos de escribir varios libros. Ya los hubiera acabado si no hubiera tenido que responder tanta infamia, tanto escrito de abogado, trabajar. Yo nunca he sido una persona ambiciosa, nunca me ha interesado el dinero. Siempre me han retado mi madre y mi esposa por ser tan descuidado, porque nunca me ha interesado el dinero. Pero me he tenido que poner a trabajar para pagar abogados, más de lo que hubiera querido, porque hubiera deseado dejar tiempo libre para poder avanzar con mi libro. Eso es lo que logra esta gente. Ya no busca ni su buen vivir, busca el mal vivir de aquellos que odian. Ya no le importa ni destruirse, con tal de que lo destruyan a quienes odian. Ya es fanatismo. Y ustedes dirán, bueno, pero si las cosas se derrumban con el tiempo, como ha pasado con Evo Morales, con Amado Boudou, con Lula, ¿por qué lo hacen? Porque ya el daño está hecho. El sufrimiento de la familia, el sufrimiento personal. Entonces, es un efecto de demostración. Miren lo que le pasa al que trata de hacer justicia, al que trata de quitarnos nuestros privilegios, al que trata de vacunar a todos por igual, al que da salud a todos por igual, el que quiere una educación de calidad para todas y todos, al que nos obliga a pagar impuestos, al que nos obliga a tratar como persona, como ser humano a nuestra empleada doméstica. Miren lo que le pasa. Sí, al final ganó, se salvó, pero 4, 5, 6 años de infierno y sobre todo para su familia. Entonces nadie vuelve a meterse en esto. Es el efecto disuasión. Ahora, no nos van a derrotar, ¿no? Seguiremos adelante, pero si algo no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser tan duro hacer lo correcto, que como dice la canción de Joaquín Sabina, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Pero en todo caso, mi vida está acá por lo pronto, así se resuelven los problemas jurídicos. Obviamente regresaré en ese momento para darle un abrazo a mi madre, a mis seres queridos, visitar a algunos amigos, las tumbas de amigos y familiares que han muerto con COVID, etc. Pero, y lo de la venganza, pues ya lo dijimos, ¿no? Cada ladrón juzga por su condición, pero lo que sí se requiere es justicia. No podemos perdernos en eso. Sin odio, pero con memoria. Si dejamos en impunidad todo lo que ha pasado, seguirá pasando. Y jamás tendremos democracia y tampoco tendremos desarrollo. Alguien el otro día en una conversación, expresidente, este tema, este capítulo, me decía, me encantaría que algún día el expresidente Correa explique la dimensión de esa frase, sin odio, pero con memoria. ¿Qué significa sin odio, pero justicia, sin impunidad? No confundamos el perdón con la impunidad. Usted a nivel individual puede tomar esa opción, ¿no? A su enemigo, que le ha hecho de todo, decir, bueno, perdón y olvido, no te preocupes. Pero como sociedad, eso se llama impunidad. Eso deteriora los cimientos mismos de la sociedad, ¿no? Que si alguien atentó contra el Estado de Derecho, contra los derechos de demás, tiene que responder. Eso se llama civilización. Entonces, no nos confundamos esas cosas. Mire, por si acaso, solo el día de hoy vino un funcionario desde Bruselas, yo vivo a 30 minutos de Bruselas, a entregarme una nueva comunicación, la enésima de Contraloría, que le han enviado a la embajada por DHL. El nombre hasta el funcionario, se llama este señor Juan Ignacio Granja. Yo casi no he salido estos días por el COVID, salí a hacer unas compras en bicicleta y justo ese rato vinieron a entregar esto. Estaban viendo a qué hora salía porque me tienen terror y vinieron a fastidiar a mi familia, ¿no? Esto lo puedo enviar por mail. Lo envían por DHL, esto cuesta $70 del pueblo ecuatoriano, para que un alto funcionario, Granja no es el mensajero, es secretario, en esas cosas, venga 30 minutos en carro de la embajada a fastidiar a mi familia. Esto lo hemos aguantado 4 años. Y no solo esto, ¿eh? Es una multa de $5.000 por, mire, el presidente de la República no remitió 3 decretos de estado de excepción a la Corte Constitucional del Ecuador. ¡Qué delito! Dentro de las 48 horas posteriores a su emisión. ¡Qué delito!, ¿no? Entonces, por eso multa de $5.000, enviar por DHL y traer un funcionario. Enviar un funcionario en carro de la embajada hasta donde vivo, la ciudad donde vivo, para que fastidie a mi familia. Cuando todo esto se puede hacer por email, como en el siglo XXI, pero no solo eso. La Contraloría que además en el tema de las vacunas, ni fu ni fa, ¿no? Eso es otro pillo, pues. Es otro pillo, ese es el que trata de impedir las elecciones porque está aterrado, pues sabe que tendrá que enfrentar a la justicia. Y no es venganza, por Dios. Pero no podemos permitir otro Pablo Celi. No podemos permitir otra fiscal que sacó 10 sobre 20. Hubo gente que sacó 16, 17 puntos en el examen, habló mucho mejor que ella y le regalaron el puesto. Eso es corrupción, no podemos seguir así. En todo caso, fíjense también la contradicción, ¿no? Esta comunicación es el 1 de diciembre y me dan 30 días para contestarlo, se ejecuta la multa. Ya está ejecutada.
Aquí tengo la prueba, el propio, se llama Juan Ignacio Granja, este tipo. Hoy, 23 de marzo del 2021, a las 2:40, se ha procedido a notificar por primera ocasión al señor Rafael Correa, por primera ocasión, la comunicación de la Contraloría del 1 de diciembre, dándome 30 días para contestar. Esto hemos tenido que aguantar 4 años. Este hostigamiento, este acoso, este desperdicio, despilfarro de recursos del pueblo ecuatoriano para tratar de destruir a Correa. Claro, no han hecho daño, no han sido años tranquilos. Pero le dejan en la indefensión. En este caso le dejan en la indefensión. Por supuesto, pero sobre todo la familia sufre mucho, porque por último yo opté por la política, pero mi familia no. Entonces, eso es lo que buscan, quitarte hasta la tranquilidad familiar. No nos vencerán, pero no tiene por qué ser así. Ojalá superemos esta etapa tan fea de la historia ecuatoriana y que nunca vuelva a ocurrir. Pero para eso se requiere que haya justicia, porque si queda en impunidad, seguirá ocurriendo una y otra vez. Presidente, en estos días hay las versiones de cierto sector de la prensa que piden que se investigue las donaciones que hacen para la campaña del señor Andrés Arauz a través del crowdfunding. Ya por allí dice el señor Villavicencio que podría haber incluso un tema de lavado de activos y se ha llegado incluso al extremo de pautar como publicidad en algunos medios radiales aquí en el país que alertan a las personas que hacen sus donaciones a través del crowdfunding porque podrían incurrir en este tipo de delitos. ¿Qué decir respecto a estas denuncias y cómo se realiza esta campaña? ¿Se hacen los reportes, etcétera, etcétera? Háblenos, por favor, de la licitud de este mecanismo. Pues la lista es pública, por ley es pública. Esta es el Consejo Nacional Electoral. No tenía que investigar nada, Villavicencio. Pero en primer lugar, qué pena que perdamos el tiempo en estas cosas y no en hablar de los problemas del pueblo ecuatoriano, las vacunas, la crisis económica, la inseguridad y tantas cosas para las cuales tenemos respuestas. Lo hemos hecho, lo podemos volver a hacer y de mucha mejor manera, corrigiendo errores, aprendiendo de la experiencia. Segundo, créame, yo vivo en un país desarrollado, pero he vivido también en Estados Unidos, en otros países desarrollados. Y aquí un Villavicencio era un payaso, pues nadie le hiciera caso. Para empezar, obtuvo su título por correspondencia en una universidad que cerró por falta de calidad académica, Universidad Cooperativa de Colombia. Todo es corruptela. Él no investiga absolutamente nada. Eso se lo pasan los servicios de inteligencia del Estado. ¿Usted cree que Arroz Verde lo investigó él? Todo es hackeado por parte de lo que él hace ahí, ahora sí es como se llame. Se lo pasa el propio gobierno, es burropía del gobierno. Entonces, primero lo llamaron, Odebrecht puso presidente, acuérdense. Chuta, se dieron cuenta que no coincidía la fecha, que el supuesto aporte de Odebrecht era después de la campaña de la elección presidencial del 2013, fue entonces Arroz Verde. Y como eso no tenía mucha connotación, lo rebautizaron, caso único creo, marketing judicial, como secuestro. O sea, ya condicionando a la gente que había un delito y que el delito era de secuestro. O sea, marketing judicial, eso no existe. ¿Ya? Pero bueno, ¿usted cree que investigó algo, Villavicencio? Eso se lo pasa inteligencia. Y esto del crowdfunding también inteligencia y una persecución brutal, y lo único que demuestra es la complicidad del gobierno con Lazo y la intimidación que reciben todos los que nos quieren apoyar. Acuérdense que Juan Sebastián Roldán también amenazó a los candidatos correístas que lo iba a perseguir la justicia. ¿Se acuerda o no? Ahora, los que nos ayudan con financiamiento, la lista es pública, está en el Consejo Nacional Electoral, amenazados que es lavado de dinero. Eso es parte de la campaña sucia, pero lo único que muestra, además de lo que es Villavicencio, que no es periodista, es un chantajista, cobra por lo que cae y cobra por lo que dice. ¿Cuántas veces ha mentido? Recuerda que alguna vez dijo que había comprado en efectivo una casa de $280,000, ¿no? Lo único que demuestra esto, además de lo que le acabo de manifestar, es la complicidad del gobierno de Moreno con Lazo, porque está poniendo todo el servicio de inteligencia del Estado para ayudar a Lazo con esta campaña sucia contra nosotros. Expresidente, uno de los ejes, de hecho, fue con el que arrancaron el debate presidencial del domingo, fue el de en materia económica. ¿Cómo prevé usted que va a ser el país que asuma Andrés Arauz o Guillermo Lazo a partir del 24 de mayo? ¿Cómo ve usted la economía post pandemia en este 2021? Bueno, ya lo he dicho, el próximo gobierno no recibirá un país, recibirá ruinas. Ahora, si lo recibe Lazo, estará contento, porque dentro de esas ruinas hay ganadores. La banca en el 2020, cuando todos perdieron, cuando la gente perdió su empleo, cuando la gente no tenía para darle comer a sus hijos, para pagar la renta, cuando está ahogada con las deudas de la tarjeta de crédito, las letras vencidas del préstamo que hizo a la banca ganó más de 230 millones de dólares. Y en el 2019 ganó más de 600 millones de dólares. En términos brutos ha ganado como 1.000 millones de dólares estos 2 años. Entonces, en 2019-2020, ya en el 2019 estábamos en recesión. Entonces, dentro de las ruinas en que han dejado el país, hay gente que gana y va a seguir con ese modelo.
quieren cambiar, volver a esa senda de prosperidad del 2007 al 2017, donde no éramos prósperos. Es que Correa fue suertudo. Las tantas cosas por delegitimar. Miren, nuestras políticas se estudian en universidades extranjeras. A mí me invitan por todos lados para hablar de la experiencia ecuatoriana. Pero no solo aquello. Si nosotros fuimos suertudos, los gobiernos locales también. Porque por ley, los ingresos proporcionalmente a los ingresos que recibe el gobierno central. Si a nosotros se nos triplicaron los ingresos, que fue por renegociar los contratos petroleros y por mejor recaudación tributaria, al municipio de Quito, de Guayaquil, a la prefectura de Pichincha, Guayas, también se le triplicaron los ingresos. ¿Cuál de estos gobiernos locales hizo de lejos lo que hizo el gobierno central? No podrán delegitimar la mayor transformación del país, al menos en los últimos 50 años. En todo caso, hay que retomar esa senda de progreso, ¿no? El próximo gobierno recibirá un país en ruinas. No podemos perder tiempo, no podemos arriesgarnos. Peor seguir con las políticas que nos han llevado a esta tragedia, ¿no? Sabemos cómo reactivar la economía, los resultados se verán pronto. No recuperaremos inmediatamente los niveles precrisis, eso tomará un par de años, pero inmediatamente sí se sentirá la reactivación económica con la inyección de liquidez. ¿Por qué? Porque la pandemia ha sido un choque, lo que llamamos los economistas choque externo gravísimo, pero temporal. No es algo permanente, no es que la tierra se desertificó y ya no vuelve a producir, no es que las máquinas quedaron obsoletas y ya no tenemos cómo ser competitivos, no es que le cortaron las manos al pueblo ecuatoriano. Y las necesidades siguen ahí, de comida, de ropa, de servicios, etc. Se trata solo del estímulo, la inyección de liquidez. Eso es lo que dice Andrés, la liquidez, la coordinación. Darle, por ejemplo, $1.000 a los pobres que consumen en el país, no en Miami, esa plata queda circulando en la economía y se reactiva toda la economía y nos beneficiamos todos. Entonces, con ese plan, los resultados se verán en el corto plazo, rápidamente. Sin embargo, superar totalmente la crisis sí tomará un par de años. Con el empleo, expresidente, ¿cómo, en caso de que llegue a la presidencia, señora Arauz, cómo van a reactivar el empleo, sobre todo para los jóvenes y las mujeres que se han visto muy, muy afectadas durante estos meses de pandemia por la pérdida de los puestos de trabajo? En febrero, de acuerdo a las cifras del INE, 87,000 personas perdieron sus puestos de trabajo y de ese grupo muchísimos son jóvenes y muchas también mujeres. Bueno, yo no soy el candidato, pero sí tengo la respuesta para eso porque participé y obviamente estoy en conocimiento del plan de gobierno, pero en todo caso, cuando usted da ese bono de emergencia a los pobres, como está haciendo Estados Unidos, tercera vez que da un bono de $1.400 y cada miembro de la familia, o sea, si son 5 son $7,000, pero allá son técnicos, nosotros somos populistas, qué indignación que da todo eso. Cuando usted da $1.000 a una familia pobre, que no va a consumirlo en Miami, con esos $1.000 esa madre, jefa de hogar pobre, va y paga lo que fió en la tienda. Con ese crédito ya cobrado por parte del tendero, puede pagar el alquiler que estaba atrasado. Con esa plata del alquiler, el dueño de la casa, que ya no es pobre, puede invitar a los tiempos a su esposa al restaurante. Con esa platita que le ingresó por los nuevos clientes, al dueño del restaurante puede recontratar a los 2 meseros que tuvo que sacar durante la pandemia. Y con ese salario, los 2 meseros vuelven a repetir el ciclo. Y usted ve cómo se generó trabajo y cómo se reactiva la economía, es lo que le estoy diciendo. Se inyecta liquidez porque las capacidades están intactas, las necesidades están intactas, no es un problema tecnológico, no es que quedaron obsoletas nuestras maquinarias, no es que los ecuatorianos nos especializamos, qué sé yo, en tejer y ahora hay bordadoras mecánicas, entonces ya no tienen trabajo, no hay ninguno de esos problemas. Es un choque externo gravísimo, pero temporal, pero las capacidades productivas están intactas, las necesidades están intactas y solo se necesita esa liquidez para reactivar el aparato productivo, recuperar producción y recuperar empleo, que a su vez genera ingreso, consumo y genera más producción. El círculo virtuoso de la reactivación económica. En ese sentido, ¿cómo enfrentar todo ese embate que ha habido con respecto de las amenazas a la dolarización? Ya nos queda claro, o sea, a mí desde un principio, cómo el creador del observatorio de la dolarización va a pretender eliminar este sistema, además con lo complejo que es. Usted gobernó 10 años, tuvo todo el tiempo necesario y el músculo político como para hacerlo con una asamblea de 100 y no lo hicieron. Pero para esa gente que todavía le queda ese temor, ¿qué es lo que se debe hacer para fortalecer precisamente el sistema monetario que tenemos vigente en el país? Tuvimos asamblea constituyente de plenos poderes con mayoría absoluta, pues hubiéramos querido eliminar la dolarización. No solo eso,
En ese momento la dolarización era inconstitucional, porque nunca cambiaron la constitución del 98, que decía que el sucre era moneda nacional. Cuando yo llegué al gobierno, la dolarización, señora, era inconstitucional, revisen. Nosotros le hicimos constitucional. Entonces, como le decía, no nos roban solo la verdad, nos roban el sentido común. Si hubiéramos querido salir del dólar y yo era el autoritario dueño del país, ¿por qué no lo hice en 10 años? Hasta con una asamblea constituyente de plenos poderes y cuando el dólar era inconstitucional. Ya no coman esos cuentos. Tú me dices, ¿qué hace para que nos crean? Ya no puedo hacer nada. El que cree esas barbaridades. Y dicen, no, es que si reactivamos la economía se cae la dolarización. ¿Por qué? Alguien que me lo explique. Yo soy PhD en economía, pero que me lo explique. Por si acaso, a la reactivación es solo los $1.000 de bono de emergencia. Son 3.000 millones en créditos, a través de cooperativas sobre todo, para la economía popular y solidaria, microempresas que son las que más generan empleo. Son 3.000 millones para pagar las rentas atrasadas a los municipios, que son grandes generadores de mano de obra, con la obra pública, y para que tengan para inversión. Alguien me hablaba de empleo, en la pregunta anterior, Licenia me hablaba del empleo joven. Hay un programa de copago del salario para trabajo de jóvenes. Hay un programa para copago de la nómina para que las empresas no tengan que despedir trabajadores, porque lo que más había que cuidar era el empleo. Hay un programa de recontratación de los empleos públicos criminalmente cesados durante la peor pandemia. Imagínense lo que es despedir maestros, médicos, incluso burócratas, ¿no? En el sentido peyorativo de la palabra, en plena crisis, cuando todos los organismos, hasta el Fondo Monetario, decían, hay que cuidar el empleo. Y el gobierno fue el primero en votar gente. Y pasaron esa ley de apoyo humanitario con el apoyo de Creo, los social cristianos, para votar más fácilmente trabajadores públicos y privados. Créame que no hay derecho. Pero en todo caso, lo que va a hacer colapsar la dolarización es si siguen sacando los dólares de la economía, pues esta gente. Para que se sostenga la dolarización, es evidente. Los dólares deben caer en la economía. Te vendrá alguien a decir, pero si das $1.000 a las familias, o $3.000 en crédito, ¿no? Eso estimula el consumo, estimula las importaciones, controla las importaciones. Pero ahí viene el problema de economía política. ¿Quiénes son los que manejan el gobierno? ¿Quiénes están en el poder? Los grandes importadores. Que no quieren eso. Prefieren que a la gente no tenga ingresos, pero que no le controlen sus negocios. Pero además, este argumento no resiste el menor análisis. Porque si esto fuera cierto, que dando crédito, dando los $1.000 de bono de emergencia a las familias pobres, van a consumir más, eso genera más importación, más salir dólares y puede colapsar la economía, que no den crédito a los bancos, porque es exactamente lo mismo. Eso lo demuestra. Un crédito bancario produce exactamente lo mismo, ¿verdad? Da capacidad de consumo, se consumen bienes nacionales, bienes importados y van a salir dólares. ¿Por qué entonces ellos no limitan eso? Entonces ahí ve usted la economía política, no la política económica, la política detrás de la economía, lo que se llama economía política detrás de ese discurso. Lo que quiere es que todo el negocio del crédito sea de los bancos, eso es todo. Anular al Estado para que todo sea privado, incluso el Banco Central. Eso es lo que está en juego el próximo 11 de abril. En cuanto a la vacunación, economista Correa, el presidente Moreno dijo ayer que los candidatos, tanto el señor Lasso como el señor Arauz, no tienen que preocuparse por las vacunas, que pueden mejorar el plan de vacunación, que entiendo lo hizo el nuevo ministro en apenas 2 días o 3 días, que está bien planeado, que se está vacunando en 13 provincias y que llegarán próximamente 1 millón de vacunas. ¿Cómo plantean ustedes la estrategia para mejorar este plan de vacunación o para implementar una vacunación masiva y más equitativa? ¿Pero quién le va a creer a Moreno? Le aseguro que no hay nada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado lo mismo? Es que no nos dijeron que venían 2 millones de pruebas COVID en marzo del año pasado. Era mentira. Es que nos dijeron que venían centenas de miles de vacunas, llegaron 8.000, que se repartieron entre los amigos. ¿Quién le puede creer algo a Moreno? No nos dijeron que había un plan de vacunación. Resulta que había leído en el periódico, pero no había sido cierto. Y el plan de vacunación era vacunar a Diego Kendo, vacunar a Gonzalo Rosero, los periodistas burropiés del gobierno, a vacunar a Osvaldo Hurtado, a todos sus cómplices, a Durán Barba para que le diría la campaña de Lazo sin peligro, el Club Rotario con piscina, club de lujo, música de fondo, mientras los ancianos pobres, los ciudadanos comunes y corrientes se mueren haciendo fila en los hospitales. Perdóneme la indignación, pero aquí no hay lugar para otra cosa que no sea indignación. Entonces, no le crean nada a Moreno. Créame que esto va a empezar desde cero, pero ya se han hecho los contactos a nivel internacional. Gracias a Dios tenemos mucho prestigio a nivel internacional para obtener en el corto plazo millones de vacunas de todos los sectores, China, Rusia, Estados Unidos, empresas públicas, privadas, y tener un verdadero plan de vacunación, no solo eficiente, ético, donde en verdad se
respeten las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Yo le diría ni siquiera a los ancianos, con todo respeto. Mi madre tiene 86 años. ¿No? Primero los médicos, los que se están exponiendo día a día por salvar a los otros. Tiene un efecto multiplicador eso, ¿verdad? Segundo, los maestros, para poder reanudar clases lo más rápidamente posible. Usted sabe el daño de nuestros niños, adolescentes, de haber estado un año sin clases, sin sus compañeros. El daño psicológico es gravísimo. Andrés fue el único que habló en el debate y el único que habla en la discusión pública de salud mental, cuando probablemente lo fundamental en este momento, el daño a estas generaciones por no tener clases es inmenso. Entonces, tenemos que reanudar clases lo más realmente posible y por eso los que están en primera línea para vacunarse o deben estar en primera línea son los maestros. Y eso es lo que va a hacer Andrés. Luego los grupos vulnerables. Pero si yo soy el presidente de la República, como lo hizo el presidente de la República italiano, y tengo 82 años y no tengo ninguna patología grave, y me toca después de 15 días, pues esperaré 15 días. No como el descarado de Moreno, que dice que como en la guerra, pues primerito ellos se vacunaron porque son tan importantes que tienen que vacunarse para cuidar al resto. O no como algunos señores rotarios, y yo tengo muchos amigos rotarios, saben que no generalizo, pero algunos señores rotarios que dijeron, nosotros llevamos a los más necesitados, entonces por eso que nos vacunen primero, no ayuden tanto, que vacunen a los necesitados que dicen ayudar primero. Entonces se va a hacer una vacunación. Mire, aquí puede haber anticorreístas, los que nos están escuchando, pero todos saben que si yo hubiera sido presidente, ya tendríamos millones de ecuatorianos vacunados y hubiera sido el último en vacunar, porque así actuaba nuestro gobierno. Lo mismo va a hacer Andrés Arauz, ¿no? Vamos a obtener millones de vacunas, se va a vacunar eficientemente, pero sobre todo se va a vacunar éticamente, con protocolos y prioridades en función del bien común, no en función de unos cuantos pelucones. Expresidente, ¿cuál va a ser o cuál sería la posición, la postura de un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana liderado por Andrés Arauz con respecto de, digamos, los acuerdos que están en vigencia con los multilaterales, específicamente el Fondo Monetario Internacional, y también cómo ve usted la política de apertura o no apertura del gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos? Me hizo acordar un chiste, ¿no? Presidente, ¿qué opina de la posición rusa? A mi esposa le duelen las rodillas. Bueno, triple X, espero que no estemos en horario muy familiar. Perdón el chiste. El chiste era más con nombre y apellido, ¿eh? Pero no quiero ofender a nadie. En todo caso, mire, hay que revisar, pues el acuerdo con el... hay que revisarlo. Eso es la quiebra, la forma del desastre para el país. Son las políticas de austeridad que han quebrado a todos los países. Grecia lleva 10 años siguiendo esas políticas de austeridad y no supera la crisis. En ningún lado han funcionado. Entonces, ¿por qué las imponen? Porque al Fondo Monetario no le interesa Ecuador, ni sabe dónde queda Ecuador. Le interesa garantizar el repago de deuda. Entonces, esa política de austeridad, donde dicen, no gasten en educación, no gasten en salud, vota médicos, vota maestros, redúcele el presupuesto a las universidades, reduce el presupuesto a los gobiernos locales. Lo único que no puedes reducir es el pago de deuda. Y lo que te presto lo mandas a Suiza como garantía de pago de deuda. Beneficia al capital financiero. El Fondo Monetario es el guardián del capital financiero. No nos engañemos. No les interesa el desarrollo de los ecuatorianos, ni saben dónde está Ecuador, ¿no? Y por eso Lazo y su grupo apoyan esas medidas, porque ellos son, pues, el capital financiero. Y muchos de ellos son los que tienen deuda externa. No es el fondo ni sé cuánto, esos son intermediarios que manejan las inversiones de otros grupos, y hay grupos ecuatorianos en el poder que mantienen deuda externa. Y por eso hacen todas las cosas en función de esa deuda externa. Entonces, esas políticas hay que revisarlas, ese acuerdo hay que renegociarlo soberanamente, ¿no? Porque si no, colapsa, no saldremos nunca de este colapso. No es que colapse, ya colapsamos. No saldremos nunca de este colapso. Se necesitan políticas fiscales expansivas, como le decía, estimular la economía porque las capacidades están intactas, las necesidades están intactas, y con la política del Fondo Monetario nunca vamos a lograr aquello. Y sobre Joe Biden, vea, Estados Unidos es un sistema que tiene vida propia. Hay matices. Trump era un cavernícola. Y es importante, ¿no? La persona. Yo creo que Biden es un tipo con principios. Yo lo conozco, lo conocí como presidente, un tipo muy simpático, que tiene una trayectoria muy importante, ¿no? Capaz, inteligente, como Obama. Y con principios. Pero con la lógica norteamericana. Todo es en función de sus intereses. No nos engañemos. ¿Cuál es el único denominador común de todas las invasiones que ha habido y todas las intervenciones norteamericanas en América Latina? Cuando pusieron la dictadura de los 70, los Pinochet, los Videla, cuando
Dizque por restaurar la democracia sacaron a Evo Morales y pusieron a Áñez, el ejemplo más reciente. El único denominador común son los intereses de Estados Unidos, no es la democracia, no es la libertad, son los intereses de Estados Unidos. No nos engañemos. Eso continuará, sobre todo en su política hacia América Latina, con matices. Biden es una persona mucho más accesible, con principios. Trump era cualquier cosa. Pero en lo esencial, esa política exterior de Estados Unidos hacia América Latina no va a cambiar. Presidente, ¿qué va a hacer el gobierno eventualmente si gana el señor Andrés Arauz sobre el tema agrícola? Durante todo ese tiempo de pandemia también ha sido un sector muy afectado, muy descuidado, y siempre, yo recuerdo desde su administración, usted dijo que usted le dejaba, se iba con la deuda al sector agrícola. ¿Cómo van a solucionar esa deuda ahora? Eso no es correcto, Licenia, y hay que ser precisos en eso, porque da pauta a, perdón, con todo respeto, a falsedades. Eso dije yo en el 2013, porque es verdad que en el primer periodo de mi gobierno avanzamos en muchos sectores, muchísimo. Avanzamos en agricultura también, pero no tanto como otros sectores. Y yo dije, tenemos una deuda con el sector agrícola. Pero me empeñé totalmente en el 2013, del 2013 al 2017 para recuperar esa deuda, y los avances fueron gigantescos. Se trajo ganado de Paraguay, campeones mundiales en cuanto a raza, para mejoramiento genético. Se hizo el laboratorio de mejoramiento de semillas de la papa allá en el Cantón Mejía, en AESPE, ¿no? Y de última tecnología, una maravilla. Ese laboratorio, vayan a visitarlo. Se empezaron a repartir las semillas para mejoramiento de semillas a los diferentes agricultores. El programa del maíz que cuadruplicó, el plan piloto en Santa Elena cuadruplicó la producción de maíz. Empezamos a ser autosuficientes en maíz. Entonces, ¿cuántas cosas se hicieron? Eso yo lo dije en el 2013. Los últimos 4 años nos empeñamos de lleno en esto y avanzamos muchísimo. Eliminamos la fiera aftosa. Si ya no tiene fiera aftosa su ganado, ya puede exportar carne. Pero para eso se necesita, por ejemplo, cadena de frío. Teníamos que continuar con esos procesos y este gobierno no continuó con absolutamente nada. Entonces, ha habido destrucción, ha habido retroceso. Hay que recuperar lo perdido y seguir avanzando. Por ejemplo, recuperar la Unidad Nacional de Almacenamiento, que la desmantelaron nuevamente, como lo hicieron con el ENAC. Si usted no tiene cómo almacenar, no tiene cómo sustentar los precios. Nosotros comprábamos la cosecha para mantener los precios, para que los agricultores, su sangre, su sudor, su trabajo, no se le lleven los comerciantes, los intermediarios, ¿no? Comprábamos eso, pero almacenábamos. Ya no hay dónde almacenar. Hay que recuperar todo eso, hay que seguir dando crédito al sector agrícola, seguir construyendo infraestructura. Gran parte de esto es responsabilidad de los gobiernos locales, sobre todo prefecturas, caminos vecinales, canales de riego, pero obviamente se requiere el apoyo del gobierno central. Hay que tener políticas para poner primero lo nuestro, la producción, el empleo nacional, sobre todo agrícola, pecuario. Eso significa ser muy cuidadosos al negociar los tratados de libre comercio que tanto le gusta a Lazo y compañía, que son la quiebra de los pequeños agricultores. Mire lo que pasó en México. 25 años el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y es que ha salido del subdesarrollo México, por el contrario, quebraron sus pequeños maiceros. Entonces no podemos nosotros repetir esa mala experiencia. Y si algo nos enseñó la pandemia, querida Licenia, querido Alexis, es que son las verdaderas prioridades. Cuando nos tuvimos que quedar en cuarentena, si nos teníamos que quedar años en cuarentena, ¿con qué hubieran preferido quedarse? ¿Con un costal lleno de billetes o un costal lleno de papas? La pandemia nos enseñó lo verdaderamente importante, lo que sustenta la vida, la agricultura, la ganadería, los alimentos. Por eso nuestra Constitución habla de soberanía alimentaria. Hay que seguir construyendo esa soberanía alimentaria para en este sustento de la vida no depender de otros países, depender de nosotros mismos. Muchísimas gracias al economista Correa, expresidente de la República, con quien hemos dialogado por el lapso de 1 hora. Interesante entrevista, hemos abordado temas de política nacional e internacional, economía, etcétera. Como siempre, un gusto, expresidente. Fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes. Un inmenso abrazo a Quito, Pichincha. Perdonen por ahí la broma en horario familiar, triple X. No. Ya van a salir los feministas, ¿verdad? El buen humor es... ¿Por qué los feministas? No. El buen humor, pese a la tragedia, hay que tratar de mantener el optimismo, la esperanza. No diría la alegría, son momentos duros, pero sí la paz interior que significa la verdadera felicidad, ¿no? La verdadera felicidad no es estar alegre, se puede estar triste un momento. La felicidad es un estado mucho más permanente y viene de esa paz interior. Y esa paz interior, a su vez, viene de hacer lo correcto, siempre actuar auténticamente en función de los principios. Tengan la seguridad que siempre lo hemos hecho.
y que todos ojalá tengan esa paz interior y pese a lo duro de los momentos, mantengan el optimismo, la esperanza y entendamos que el 11 de abril la solución está en nuestras manos, votando todos Andrés Arauz, Carlos Rabascal y retomar esa senda de progreso, de prosperidad que todos sabemos que ocurrió de 2007 al 2017 y que volverá a ocurrir superando errores, con la fuerza juvenil, con renovación, con innovación. Un inmenso abrazo, Quito querido, y chinche del alma, patria adorada. Dígame. Antes que se vaya, expresidente, yo tengo que hacerle llegar, porque si no me van a matar las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Le mandan saludos desde todos los lugares del país. Lorena Gaibor, Rosa Patiño, Mari Carmen Velázquez, Enrique Castelo, Mariana Enríquez, bueno, no le puedo mencionar todos, pero quiero por lo menos hacerle llegar los saludos de estas personas que están extrañando, le dicen aquí en nuestras redes sociales, y que le mandan buenos deseos, saludos, y que les agradó haberle escuchado durante esta hora. Muchas gracias a todos, me hace llorar la nostalgia inmensa. Dios me los bendiga, ¿no? También debe haber por ahí algunos odiadores con insultos, pero aquellos que demuestran tanto cariño, muchísimas gracias, Dios les pague. Muy amable. Muchas gracias a usted por su tiempo, al expresidente Rafael Correa Delgado.